Recording in progress. Bien. Esta es la clase número 5. Hoy es 24 de noviembre del 2025. Vamos a ver las tendencias del mercado, teoría de Dow y buscar oportunidades de cómo podemos esperar una linda oportunidad para poder operar en el mercado. ¿Ok? Bien, ¿estamos todos? A ver. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a un gráfico pelado. Vamos a eliminar un par de cositas. Y eliminamos todo. Bien. Entonces, buenas tardes, Liz. Buenas tardes, Marce, Laura, Joana, Marcelo. Bueno, lo que vamos a tener siempre en cuenta, Pronto, a ver si estamos ya para eso. y los voy a silenciar. Lo que vamos siempre a tener en cuenta en el mercado es que el mercado se mueve por liquidez, ¿sí? Lo que hace mover el precio, tanto la oferta-demanda y liquidez, ¿ok? Entonces, tenemos fases, ¿sí? Tenemos una fase del mercado que es el comienzo de, que se le dice una acumulación, ¿sí? Esta parte que vemos acá, lo vamos a tener en cuenta, perdón, lo vamos a tener en cuenta, no. Vamos a empezar a ver que empieza a haber un rangueo. En este rangueo, en esta lateralización, y cuando va a empezar en este caso una tendencia alcista, se le dice fase de acumulación. ¿Qué quiere decir? Que acá están los grandes inversores, están generando un FOMO donde empiezan a invertir o a abrir operativas de compra para empezar a juntar capital hasta que ellos deciden ingresar o inyectar o abrir una cierta cantidad o miles de millones de dólares, abrir en operativas de compra para que el precio, la demanda aumente y todos los traders minoristas también nos subamos a esta tendencia. Esta fase se le dice fase de acumulación y es el principio de una tendencia alcista. Luego de esta fase de acumulación, nosotros vamos a ver una fase de miedo, donde hay un retroceso sano del mercado, y luego vamos a tener la otra parte de la tendencia, que esto sería la euforia. Vieron que muchos de acá ya conocen lo que es las ondas de Elliot, y en las ondas de Elliot, la tercera onda, esta sería la 1, esta sería la 2 y esta sería la 3, la tercera onda es la más larga, no es, o sea, es la menos, sea la más larga de las tres, se puede decir, porque esta es la euforia donde todos aprovechan para ir a un movimiento, entonces ay, no me sale, disculpen. Es el movimiento, es donde todos se inyectan gran capital, tanto las instituciones, los market makers, como los minoristas. Y por eso genera rompimiento. Entonces, en esta fase de acumulación, luego tenemos la otra fase, se produce la tendencia alcista, tenemos la tendencia alcista con un retroceso, y luego vamos a encontrar una fase de otra lateralización, que esta sería la otra fase de la reacumulación, ¿sí? Rompimiento, una reacumulación. Luego de tener estas dos fases, vamos a encontrar el tope máximo del prime, entonces sería de la tendencia, donde vamos a encontrar lo mismo, una lateralización,
y luego vamos a encontrar un rompimiento a la baja, donde esta fase se va a llamar distribución. ¿Ok? Perdón, esto lo vamos a poner en color verde porque está alcista. Y este lo vamos a poner en color rojo. Esto se le va a llamar distribución, ¿no es cierto? Distribución. Y esta parte se va a llamar acumulación. Bien. Esta parte de la fase se va a llamar reacumulación. Lo que nosotros tenemos que entender es que, ¿por qué pasa esto? No solamente tenemos que ver el gráfico y decir, bueno, va a romper, acá se produce un rompimiento y acá vamos a saber que se va hacia arriba. No, tenemos que entender el porqué. Acá se inyecta capital y acá las instituciones toman la decisión, entonces acá tenemos que entender que hay una gran inyección de capital, gran operativa, gran capital, miles de millones de dólares que entran en long o en large, se le dice, en largo, entran en compra, abren operativa de compra y eso hace que sea tan grande el capital que inyectan acá que logra el rompimiento. Bien, entonces nosotros al entender eso vamos a poder interpretar mejor el precio. Nosotros tenemos que entender el porqué. Entonces, cuando después nosotros vamos a encontrar una fase que tenemos distribución, un rompimiento, luego viene la otra lateralización, una consolidación nueva, y vamos a encontrar la redistribución. Bien, bien, ponemos en rojo. Y así lo mismo vuelve a repetirse. ¿Qué podemos interpretar nosotros de este gráfico? Y de vuelta hacia arriba. Nosotros en el gráfico podemos interpretar. Bien. ¿Qué patrón pueden interpretar ustedes acá? Me gustaría saber si. O sea, si ustedes ven este gráfico, ¿qué encuentran acá? Me lo voy a poner un poquito más igualito. Rompimiento, bueno, yo dice rompimiento de estructura. Hombro, cabeza, hombro. Wyckoff. Bueno, eso es más avanzado todavía, te felicito. Bueno, lo que ustedes van a entender acá, tienen un patrón. Doble piso. Bien. ¿Por qué nosotros llamamos hombro, cabeza, hombro? HSH, doble piso. Bueno, el Wyckoff no, pero por ejemplo, tenemos un precio, fíjense en acá, que ahora lo vamos a ver en el gráfico. Tenemos un precio, obviamente esto puede ser ahí o un poco más abajo, donde se respeta ese precio. Por ejemplo, las instituciones dicen a partir de acá, de 157,736, hay un rompimiento y a partir de acá el precio suba y no baje. En esta parte, rompa, resista ese precio y acá lo mismo, que a partir de ese precio soporte, ¿ok? Y lo mismo acá que rompa ese precio. Lo mismo va a pasar acá. Lo mismo va a pasar acá. O acá. Entonces, estos precios, este patrón, es lo que descubrió, como le dije que íbamos a ver la clase recién, Charles Downs. Entonces, ¿qué fue que descubrió él?
Chun, 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 chun. Esperen, porque estoy tratando de borrar unos mensajes. Cuando uno es papá. Bueno, ¿qué fue lo que descubrió en la teoría de Dom? Que los patrones se respetan, ¿sí? A un cierto precio, los patrones se respetan. Entonces, por eso nosotros en el gráfico lo vamos a ver muy parecido. Miren esto. Nosotros tenemos acá en este caso tenemos un soporte que acá vino a ser respetado. Nosotros acá teníamos un precio que acá también vino a ser respetado. Respetó, fue un rompimiento, rompió, bajó, respetó y vino a ser respetado. Entonces, siempre vamos a encontrar congruencias en ese precio. Miren esto. Nosotros tenemos acá una reacumulación, que ese precio nos da información que pudo respetar, subió, rompió, volvió a romper, respetó, luego acá volvió a soportarnos, a resistir, volvió a resistir. Entonces, nosotros tenemos que interpretar lo que la información del precio. Bien, tenemos tres tendencias que tenemos que... Tenemos tres tendencias. Vamos a poner ahí. Bien. Tenemos tres tendencias que tenemos que tener en cuenta, tres tendencias, ¿sí? Vamos a ver, tendencia mayor, perdón, primaria, tendencia secundaria y tendencia menor. Bien, el mercado es fractal. Entonces, al ser fractal, ¿qué quiere decir? Que dentro de una tendencia primaria vamos a encontrar secundaria. Va a haber unos patrones que vamos a encontrar los mismos patrones en menos... esto se basa en la temporalidad. Bien. Temporalidad. Entonces, esto sería la temporalidad. ¿Ok? Epa, acá está. Entonces, la tendencia primaria, lo voy a poner acá para que lo puedan ver. Tendencia primaria dura de 1 año a 3 años. ¿Sí? Entonces ustedes van a ver un gráfico en semanal o en mensual. Luego vamos a tener la tendencia secundaria, que puede ser retroceso, pueden ser retrocesos de la primaria o movimientos dentro de la primaria, y la secundaria puede durar semanas y meses. O sea, de 3 semanas, puede durar de 3 semanas a más de 3 meses, vamos a poner así. A más de 3 meses. Bien. Y la tendencia menor, puede durar días. Bueno, podemos poner días a un par de semanas, ¿sí? Bueno,
Esto siempre y cuando, esto lo pueden ver, obviamente, primaria, secundaria y menor, pero esto puede variar. Yo digo personalmente, particularmente, que puede variar. ¿Por qué? Porque yo no analizo tendencia primaria, ¿sí? Analizo tendencia menor porque quiero operar ahora. Entonces, si yo quiero operar ahora, miro como mucho el diario y luego me voy a horas y minutos. No voy a semanas, pero al ver una tendencia primaria, vamos a entender la historia de ese activo. ¿Entienden? La historia. Si yo voy por ejemplo, acá, a ver, yo me voy al oro y voy una tendencia semanal, perdón, una tendencia primaria, voy a ver la historia del oro que desde el 2000, ¿no es cierto? Tengo una tendencia súper alcista. Entonces, si yo veo una tendencia así y no hago trading, voy a decir, bueno, me conviene comprar oro porque siempre está subiendo desde hace más de 25 años. ¿Entienden? Entonces, me voy a bajar a una tendencia diaria y ahí voy a ver una tendencia alcista que tuvo un retroceso. Entonces, esto puede ser la tendencia secundaria. Y si yo me voy a bajar más abajo, voy a tener tendencia menor. Bien, entonces en tendencia menor ya tengo tendencia bajista, retroceso, bajista, acumulación, alcista. Entonces ya tengo oportunidades más cercanas que puedo operar, no esperar a esperar un punto, a esperar varios días para poder hacer una inversión o abrir una compra o una venta. ¿Ok? Bien. ¿Me van entendiendo hasta acá? Ahora vamos a empezar con lo emocionante. Lo que yo expliqué de DOM es el comienzo del análisis técnico. Obviamente antes no estaban, no tenían, ni siquiera tenían un pizarrón con ondas. Agarraban hojas y se fijaban. El año pasado, el 24 de noviembre del año pasado, el oro estaba justamente en este mismo precio y de este mismo precio reaccionó. Entonces, obviamente buscaban libros de contaduría, eh, y ahí veían, che, tienen razón. Entonces, ahí empezaron a ver y ahí se empezó a formar lo que es un análisis técnico. Entonces, vamos a empezar desde cerito. Si yo quiero identificar la tendencia, por lo menos, si yo quiero operar, tengo que saber qué está haciendo el precio y cuál es la tendencia dominante de la semana. Bien, entonces primero voy a empezar. Bueno, la semana, jueves, cada vela, estoy en el gráfico diario, cada vela dura 24 horas, abre a las 8 a las 20 horas, cierra, dura 24 horas. Entonces, 20 horas Argentina, ¿no? En -3, UTS -3. Entonces, yo estoy viendo que tuvo un movimiento, tuvo 1, 2, 3, 4 días bajando, retrocedió y ahora puede empezar una etapa alcista. Entonces, vieron que, eh, por ejemplo, hace 2 días atrás o el viernes compraron acá. Y le voy a dar un ejemplo muy claro, compraron acá. Y estuvo todo el tiempo bajando, bajando, bajando. Aguantaron la compra, empezó a subir y todavía no llega a su punto de entrada y por seguridad cierran la operativa negativo. Pero si ustedes se ponen a ver el gráfico en el diario, pueden ver que está alcista, entonces pueden decir, no, bueno, tuvo una mala entrada, pero está alcista. Entonces, esa entrada que fue mala puede ser buena. O lo mismo al revés. Puedo abrir una operativa que me está dando un buen profit
¿Y cuándo voy a saber si la cierro, la tomo ganancia, la dejo desarrollar? Bueno, al ver la temporalidad diaria, voy a saber si la vela eh, está haciendo un patrón alcista, bajista, si está en rango y puede sacarme y después volver a subir. Entonces, tenemos que interpretar en el diario de cómo está. Bien, entonces, yo veo que en el diario tuvo un movimiento alcista, un retroceso y ahora puede estar tomando una, una tendencia alcista nuevamente, porque obviamente esta vela está en media hora, cierra y puede ser que cierre por arriba. No creo que en media hora baje todo esto lo que tardó tanto tiempo, pero todo puede ser. Bien, entonces yo voy a descubrir la tendencia del día. Por ejemplo, acá yo tenía marcado la vela del día anterior. Tengo marcado ahí y tengo marcado acá. Bien, los máximos y mínimos de la vela anterior. Entonces, me voy a ir a 5 minutos. ¿Por qué 5 minutos? Porque dentro de esos 5 minutos o 15, yo puedo ver todo el gráfico y la información que hizo el gráfico. Fíjense en cuándo abrió la vela. Bien, abrió a las 8, lo pongo ahí. Bien, fíjense. Entonces, tengo una temporalidad alta y en esa temporalidad veo un movimiento bajista, máximos cada vez más bajos, ¿no es cierto? Tengo una tendencia bajista, máximos cada vez más bajos y mínimos cada vez más bajos. Este mínimo es más bajo que este mínimo es más bajo que este mínimo es más bajo que este. Ahora, ¿qué pasó acá? Bueno, estos mínimos, perdón, estos máximos cada vez más bajos, este mínimo tuvo un movimiento que ya no fue este máximo cada vez más bajo, sino que superó este máximo. Superó ese máximo. Bien, ahí ya me dio un indicio de que empezó a tener fuerza alcista, por más que no lo haya superado, pero ya el comportamiento del precio no fue el mismo. Se detuvo ahí, pero tampoco se detuvo siguiendo la tendencia. O sea, tengo tres máximos descendentes que me marcaba una tendencia bajista desde que abrió el mercado, desde que abrió la vela diaria. Entonces, este ya no respetó y acá ya tampoco tuve un mínimo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Este mínimo no vino a buscar otro mínimo más abajo como para decir, bueno, hay una liquidez o algo. Vino y ya no bajó más que este mínimo. Entonces, perdón. Entonces, yo lo que voy a interpretar es que la tendencia bajista está llegando a su fin. Y acá, obviamente, hubo el cambio de tendencia dentro del día de hoy, porque ya este mínimo, las operativas que se abrieron acá, fueron un capital tan fuerte que hizo que superen estos dos máximos, que haya un rompimiento. Y luego acá tuvimos información. Bien, a esto se le llama, ¿quién sabe cómo se le llama eso? Bien, ¿vamos bien? FBG. Bueno, FBG, ahora le voy a mostrar bien porque el FBG, ahora le voy a explicar bien lo que es el FBG, pero acá es un imbalance. Entonces vino a balancear y reaccionó. ¿Sí? Luego vino a buscar también, fíjense en lo que habíamos hablado antes, vamos a sacar esto, donde
la información es importante, esto es importante, acá, luego este punto, luego estos. Entonces, este imbalance o esto fue el retroceso, acá hubo el rompimiento, entonces acá ya tengo cambio de dirección. ¿Sí? Tengo cambio de dirección. Simplemente por estos patrones, por este patrón de estas velas, yo tengo el cambio de dirección. Este patrón. Mínimos cada vez más bajos, este mínimo, este máximo no fue más abajo que este mínimo, estos dos máximos, perdón, estuvieron a la misma altura, y luego, cuando llegó hasta acá, tuvimos el mínimo, que tampoco fue el mínimo de este. Y al haber este rompimiento, listo, ahí teníamos la confirmación del cambio de tendencia. Entonces, fíjense en cómo la tendencia sí cambió. Sí cambió. Para más avanzados ya van a ver el Wyckoff y van a poder entender dónde entrar ahí. Bien. Entonces, no es tan difícil interpretar para dónde puede salir para dónde ir el precio, sino hay que tener paciencia y esperar que se vayan formando, que el mercado dé esa información. Yo no puedo, está bajando, pero ya bajó mucho y ahora tiene que subir. ¿A quién no le pasó? Que decimos, bueno, el mercado está bajando mucho, ya bajó demasiado, todo lo que baja tiene que subir. Voy a comprar. Un montón de veces me pasó a mí, le habrá pasado a alguno de ustedes también, que diciendo, bueno, ya bajó un montón, voy a comprar porque no. Pero, ¿qué pasa? Cuando ya bajó un montón, ese montón puede ser un rompimiento, y decimos, bueno, ya tiene que subir, y capaz ese rompimiento fue que se baja más, lo mismo acá. Entonces dice, bueno, ya subió un montón, en algún momento tiene que bajar, y yo capaz que vendí, y esa venta fue un rompimiento. Y no me fijo en las temporalidades mayores que dominan a la tendencia, que puede haber un cambio de dirección o simplemente es una liquidez o una ruptura. Bien, bueno, lo que les expliqué antes de lo que son las tendencias primaria, secundaria y menor, quiere decir también que el mercado es fractario. Entonces, si yo tengo una tendencia alcista, luego tengo un retroceso, tengo el rompimiento, ¿no? Acá tengo el rompimiento, retroceso, y después sigue subiendo, se va. ¿Bien? Bueno, ¿qué pasa acá? Yo acá tengo, esta vamos a poner en rojo, vamos a poner así, tendencia primaria, vamos a poner, ¿ok? Tendencia primaria, la roja, ¿ok? Tendencia primaria, luego vamos a tener así, así y así, ¿ok? Esto lo vamos a poner en color amarillo. ¿Y esta qué tendencia sería? Vamos a poner color amarillo. Bien, a ver. Perfecto, Joana. Perfecto. Tendencia secundaria. Y ahora vamos a tener dentro de la tendencia secundaria, bueno, no es tan así, no es tan inclinado, obviamente, pero algo así es. O lo voy a poner acá mejor, miren. Voy a poner ahí, ahí es un poco más real, ¿no?
Y le puedo poner ahí también. Este un poquito más ahí, este un poco más acá, este un poco más ahí. Entonces, esto lo vamos a poner color azul. Y esto sería tendencia menor. Lo pongo de color azul. Bien, lo mismo que acá. Porque el mercado es fractal. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos una tendencia acá bajista, puede ser un retroceso de la tendencia que domina de la temporalidad más alta. Por ejemplo, yo lo puedo ver en 5 minutos y capaz que en 5 minutos yo tengo una tendencia bajista, pero puede ser en 4 horas es el retroceso de la tendencia alcista. ¿Entiendes? Es una corrección o retroceso. Entonces, bueno, faltan 18 minutos para que cierre el mercado. Fíjense que yo en una hora, yo acá un movimiento bajista con mínimos cada vez más bajos y mínimos cada vez más bajos y máximos cada vez más bajos. Entonces, si yo voy a 3 minutos y yo miro acá, digo, no, pero está alcista. Sí, pero eh, es una corrección de la tendencia bajista del horario, ¿sí? De una hora. ¿Entienden? Y acá lo mismo. Está en rango. No, es un pequeño retroceso de la tendencia alcista. Entonces, por eso siempre tengo que ver lo que es la tendencia que domina el día, que domina la semana. Si yo voy a 4 horas, voy a ver. Fíjense, ¿tengo música? Dígame si tengo música, ¿eh? Bien, si yo voy a 4 horas, tengo que ver cómo empezó la semana. Cómo empezó la semana. Por ejemplo, lunes 0 horas, domingo 20 horas, listo, ahí domingo 20 horas. Domingo 20 horas, bueno, arrancó alcista. En temporalidad de 4 horas, esperen, a ver un segundo, voy a agarrar esto. En temporalidad de 4 horas, arrancó alcista. ¿Por qué? Porque el lunes a las 8 de la mañana hubo rompimiento y se fue a la alza. Entonces, desde el lunes que está alcista. Desde las 0 horas que está alcista no deja de subir. Bien, entonces, ya que está alcista, voy a buscar un punto donde, o sea, un precio, una zona, donde haya algo importante. Por ejemplo, aquí, miren, como le habíamos explicado antes. Una resistencia, una ruptura, un soporte, una resistencia que se transformó en soporte con una ruptura. Y acá lo mismo, tenemos información de que se transformó de vuelta en resistencia y ahora fue rota. Entonces, ¿qué pasa? Esto puede ser que resista y caiga, miren cómo está subiendo, que resista y caiga, o directamente también puede ser un rompimiento en 4 horas para que siga subiendo. ¿Sí? ¿Cómo tiene que ser? Si yo tengo que interpretar esto, si va a ser un rompimiento al alza, esto quiere decir que va a cerrar con cuerpo entero. Y si esto es una liquidación y va a empezar a bajar, esto va a cerrar con la mecha por debajo de este máximo. ¿Bien? Bien. Entonces, ahí tenemos información. Ahí tengo información de cómo poder yo interpretar el mercado. ¿Por qué yo marco esto?
A ver, ¿alguno me puede decir por qué yo marco este máximo, esta zona para poder operar una venta? Estoy en 4 horas, ¿eh? Marco, eso complica el coordinar las temporalidades, bien, porque espera el precio resista. Bueno, yo marco esto porque acá, estas órdenes que se abrieron en venta acá fueron tan fuertes que rompieron esto y rompieron toda esta resistencia y este soporte. Entonces, esta parte puede ser un lindo punto para poder vender y que haga un movimiento, obviamente en 1 hora, 4 horas, un movimiento que dure todo un día, ¿sí? Entonces, este también es otro order block que puede ser importante. Bien, entonces, ¿por qué nos complicamos? Y con esto voy a ir cerrando la sesión con este tema para que ustedes ya avancen. ¿Por qué nos complicamos con temporalidades? Primero, como les dije al principio, les voy a mostrar cómo yo lo hago. Sencillo, pero bien sencillo. Los mercados, cuando abre un mercado, cierra y abre el otro, generalmente cuando abre un mercado ve que cubra lo que hizo el mercado anterior. Supongamos Asia hizo un movimiento, Londres puede ir a cubrirlo. O si Londres hizo un movimiento, Nueva York puede ir a cubrirlo. Bien, entonces voy a eliminar todo esto. Voy a ir al diario, que es lo que me interesa, porque en un día es lo que pasa en los tres mercados. Entonces, voy a volver a marcar la última vela, la vela de ayer. Obviamente esto se hace más temprano porque esto está dentro de este rango de vela. Voy a bajar en 5 minutos. Porque obviamente si yo lo hago a la mañana, a las 11 de la mañana, tengo de acá hasta acá. Entonces en 5 minutos tengo información. ¿Qué pasó acá? Asia estuvo bajando, ¿no es cierto? Y luego tuvimos, eh, bueno, obviamente esto es el jueves, ya la veré el jueves, esperen que me hice, bueno, bien. Esto es la del viernes, perdón. Claro, el domingo y el lunes, perdón. Está bien. Entonces, voy a 5 minutos, voy a las 8 de la noche de ayer. 8 de la noche que abre el mercado. Voy a poner acá. 8 de la noche del domingo. Bien. Ahí abrió el mercado, ¿ok? Entonces, miren, pero miren qué sencillo que es. Asia esta vez estuvo movido, pues empezó a la baja. Empezó a la baja, tuvo un soporte y luego de ese soporte resistió, volvió a tener otro soporte. Obviamente me voy a fijar atrás que tengo. Y si yo tiraba un FIBO, bueno, ahí ya estoy un poco más delirando un poquito. Me daba esta información, ¿no es cierto? Pero no se las quiero complicar. Vamos a hacerlo más fácil todavía. Supongamos que yo me siento en el gráfico hoy, a partir de las 6 de la tarde, a partir de acá, y veo que tengo Londres haciendo esto y empezó a subir a partir de las 3 de la mañana, 2 3 de la mañana. Bien, acá yo tengo información, ¿ok? Tengo información que Londres está cubriendo lo que hizo el mercado anterior o simplemente tengo información acá. Bien, yo veo que hay un rompimiento, veo que hay una resistencia, entonces simplemente espero ese rompimiento y ahí me va a dar la información. Bien, tengo máximos cada vez más altos, mínimos cada vez más altos y voy a ver que también me está dando información acá.
Me está dando una información que ahí fue roto. Esto fue roto. Y tengo todo un movimiento que empieza a bajar y ahí me va a dar la información hasta dónde puede bajar para luego subir. Bien. Lo mismo acá. Bueno, tuve este rompimiento, ya rompió, subió. Listo, acá tengo información hasta dónde puede bajar. Porque ya hay rompimiento. Incluso yo hoy mandé una señal temprano. Mandé una señal de compra. Más temprano fue, a la mañana. 5:51 mandé señal de compra. Bien, a ver. 5:51. 6, 5:51. Tingui, tingui. Aquí. 5:51 bajó un poco. Acá más o menos le entramos, bajó un poco y se fue. ¿Por qué? Porque yo ya tenía esta información que ya había roto acá. Tenía esa información que ya había roto acá, ya quiso romper acá y bueno, luego se fue. Y miren, después no volvió más. Después no volvió más para la zona donde mandé la USA. ¿Por qué? Porque yo vi que bajó todo Londres, subió y cubrió Asia, rompió. Yo vi que rompió el máximo de Asia. Entonces dije, bueno, se va a ir a buscar las otras zonas más arriba de lo que era Nueva York. Y literal, dicho y hecho. Terrible señal. Y eso que no había roto. Tuvieron, claro, zona de liquidación, hombre. ¿Entienden ahora la manera de buscar oportunidades? Es muy fácil. Se fijan en la apertura en el diario, luego bajan a 5 minutos y buscan información. Cómo se está moviendo Asia y qué tienen el día anterior. Y después van haciendo eso. Van viendo, hay ruptura, listo, entro. Bueno, está en tendencia alcista. Si está en tendencia alcista, lo voy a poder interpretar, lo voy a poder decir. Si yo no miro el diario, si yo no miro la forma que está dando la vela diaria, si está resistiendo el máximo de la vela anterior, no voy a poder entender, no voy a poder saber si estoy comprando bien, hasta dónde la dejo desarrollar o no. Bien. Bien, falta un minuto. ¿Cuánto falta? 7 minutos para que cierre la vela. Así vamos a ver cómo cierra. Fíjense en el diario, hermoso. Vamos a ver si resiste ahí o baja o se hace una vela prima. Bueno, faltan 7 minutos. Sí. Siempre tenemos que tomar 20 horas argentinas. ¿Y por qué es cuando abre el mercado, Lu? La vela diaria arranca a las 8, a las 20 horas argentinas. Bien.